Estamos listos. Dirígete al este, luego al oeste, gira hacia el norte y luego hacia el sur. Finalmente, muévete al centro. Bienvenido. Ya estás en GPS, tu guía personal de superación. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Yo soy Silvano Leonardo y el día de hoy está el maestro Guillermo Marín hablándonos acerca de la verdadera historia de los mexicas. Muy interesante, por cierto. Estamos en el tercer rumbo de este programa y nos estabas hablando, Guillermo, acerca de la rebelión que se dio en 1810 de los criollos, ¿no? Contra los gachupines, acerca de cómo estaba esta situación en ese entonces, si puedes continuar con esta historia que está muy interesante. Claro, pues después de 300 años en que no tenían poder los criollos o estaban excluidos de los más altos puestos, pues vino esa rebelión. Toda esta historia de que Hidalgo y que toda esta historia es falsa. Realmente sí hubo un interés de cambiar este virreinato. Se dio hasta 1813 cuando Morelos convoca al primer congreso de la Náhuac, fíjate muy bien, en Chilpancingo, donde va a dar los sentimientos de la nación. Es cuando verdaderamente se piensa ya en un cambio, pero recuerda que Morelos, pues unos dicen que es mestizo y otros dicen que era mulato, entonces, para saber. Y finalmente, después de 11 años de guerra, pues deciden hacer las paces y crear su propio país, criollos y gachupines. Y en 1824 van a crear este bodrio o esta cosa llamada malamente México. Pero fíjate qué interesante, ¿por qué le llaman México si siempre se ha llamado Anáhuac? Si tú lees los libros del siglo XVI, verás que tanto conquistadores o invasores como religiosos te hablan de la Anáhuac. Y como te dije hace un momento, Morelos convoca no el primer Congreso de México, sino el primer Congreso de la Anáhuac. Y aún el traidor criollo de Agustín de Iturbide, antes de que pudieran crear una forma de gobierno, da un golpe de estado a la rebelión triunfante y se autonombra primer emperador de el Anáhuac, el primer imperio de la Náhuac. Entonces, pues todo el mundo sabía que esto se llamaba Náhuac, no México. ¿Por qué crean este nombre de México? Bueno, porque entonces, fíjate, son los criollos los que ganan esta guerra y ellos quieren restablecer, pero sus orígenes no van a ser los de Madrid. Ellos tienen que darle un sentido local, ¿no? Y fíjate hasta dónde ha llegado esto ideológicamente, que hoy en día tú y yo y la gente, cuando quiere hablar de algo propio nuestro, original, dice criollo. Quiero un huevito criollo, quiero una gallinita criolla, quiero un maíz criollo. Sí, cuando lo criollo es lo extranjero avecindado acá. Y finalmente este país es criollo, porque quien ha tenido el poder desde Guadalupe Victoria hasta Don Andrés, todos son criollos, salvo Benito Juárez, que era indígena, pero pensaba como criollo. Y hay otro presidente indígena que no reconoce la historia oficial, que fue Victoriano Huerta. Ese es otro indígena también. Entonces, bueno, cuando ellos toman el poder, le van a dar un sentido de un legado histórico a su nuevo país, así como para Europa era la cultura los griegos, los romanos. Bueno, entonces los mexicas pasaron a ser ya no los vencidos, sino pasaron a ser los heroicos, un gran imperio del cual venimos nosotros, pero que nuestros antepasados vencieron, 450, 550 vencieron ese glorioso imperio. Y entonces ahí se van creando una serie de mentiras en las que se van creando un estado ficticio, ideológico, en el que ¿qué se prevalece? Si tú ves que Hernán Cortés llega con una mano atrás y otra adelante, toma lo que no es suyo, mata a quien sea y traiciona a quien sea, si tú ves eso a lo largo de la historia de México, y podemos finalizar con el hombre más rico de hoy de México,
que es Carlos Slim, es la misma historia. Siempre viene gente de fuera y se hace inmensamente rica, y que entonces tomar lo que no es suyo es algo justo, necesario por la modernidad, el progreso, el bienestar. Lo que garantiza esta historia de los mexicas como el eje o la estructura fundamental donde se desprende este país es pues la invasión, es el abuso, el hurto, la represión, y esto se sigue dando. Entonces, quiero darte un dato interesante. En 1800, la corona española manda hacer un censo al virreinato de la Nueva España, y resulta que casi hay 6 millones de habitantes, de los cuales, fíjate bien, 5 millones son indígenas monolingües analfabetos, 250,000 africanos traídos en calidad de esclavos, 40,000 gachupines, y los demás eran las llamadas castas, es decir, los mestizos, los criollos, saltapatrás, etc. Es decir, que en 1824 se crea un país, escucha bien, sin pueblo. Es decir, ¿quién crea el país? Un puñado de gente Una que crea minoría. un país no por la voluntad popular, sino porque son un pequeñísimo grupo de gente, criollos, que quieren el poder y lo han mantenido estos 200 años, en nombre de un país inexistente al que Guillermo Bonfil le llamó el México imaginario, pero que siempre han tenido excluido al México profundo, a esos originarios, pueblos y personas que venimos de estas mezclas culturales y raciales. Pero esta élite de criollos entonces va a darle un significado a los mexicas como nuestro origen ancestral de realeza. Y entonces ideológicamente les funciona. Por eso tú puedes ver en el Museo Nacional de Antropología e Historia que la sala principal del museo es la mexica, que tú puedes ver que la zona arqueológica más importante es la del Templo Mayor en el centro de la Ciudad de México. Es de aquí venimos, este es nuestro origen. Y entonces esto justifica en México desde Hernán Cortés hasta Carlos Slim. Es decir, que 16 familias actualmente tengan 150,000 millones de dólares y que 60 millones de mexicanos sean pobres, de los cuales 20 millones viven en pobreza extrema. Entonces hay una cuestión ideológica de mantener a lo mexica como lo más importante, pero otro elemento más, todavía más importante, es que hay un grupo de pues personas que están comenzando en búsqueda de su identidad, pero que no estudian, no leen, son nada más de oído, de nota, no de nota. Ellos han tomado el rollo de los mexicas y entonces se empluman y danzan, gritan y dicen que son Como los guerreros. concheros. No, eso son otra cosa. Los Eso es otra concheros cosa. es una tradición ancestral. No, yo me refiero a los llamo mexicatiahuis. Ah. Estos guerreros aztecas, y ellos se ufanan de ser guerreros aztecas. Sí, pero no les dan permiso de bailar en el Zócalo. O sea, el poder no les da chance de nada. Emplúmate, danza, lo que tú quieras, pero mientras sigas creyendo que tu origen ancestral es en el último pueblo nómada que llegó al altiplano central y que no sabía nada y que nosotros lo derrotamos, síguele adelante. No me investigues que tienes 10,000 años de historia. No me investigues que ustedes fueron los que crearon el maíz, el grano más sembrado en el planeta, o que tus abuelos fueron los que inventaron el tiempo perfecto, o la primera calculadora del mundo, y así te puedo seguir diciendo muchas cosas. No, eso no. La gente hace y piensa que los mexicas inventaron todo, y esta piedra que tengo atrás, esta imagen del llamado, fíjate, calendario azteca, pues por supuesto que no fueron los aztecas. Eso lo encontraron los aztecas en papel amate, y claro, grandes artistas, eso se les reconoce, hicieron esta maravillosa obra, pero ideológicamente el conocimiento vino de siglos, milenios atrás. Entonces es usurparle, quitarle al pueblo la capacidad de reconocer su larga, antigua, vigorosa y sabia memoria histórica e identidad cultural ancestral. Te doy chance de que seas gringo de tercera y aún te emplumes y seas mexica, pero no me vengas a mí con investigar tu historia ancestral, porque fueron los marcianos los que vinieron a hacer estas cosas y no tus abuelos.
Esa sería horror. la razón por la cual... y además déjame decirte, y en 1884 o 83, un norteamericano, uno de los primeros investigadores, vamos a decir, sistemáticos, hace una historia, escribe una historia que se llama Historia de la Conquista de México, se llamó William Prescott, y este señor tuvo problemas porque la historia, el libro está en inglés, y en inglés cuando tú pones Mexican y pones Mexica, para un anglosajón se confunde. Y entonces Prescott se inventó o retomó el rollo de que Humboldt había hablado de los aztecas. Los mexicas, esos de que crearon Tenochtitlan, nunca se dijeron aztecas. Esa es una creación del siglo XIX y entonces podemos ver que esta historia de los aztecas o mexicas es una historia pues muy tergiversada, muy manoseada de tiempo atrás, con muchos intereses. Es tanto como la misma historia que se trataron de crear los nazis en la Alemania antes de la guerra, de una raza aria y con orígenes, pues exactamente lo mismo, ¿no? O como mucha gente en Estados Unidos piensa que ellos son el mejor país del mundo, el que inventó la democracia. Son mitos que hace el poder para mantener a los pueblos en la ignorancia. Híjole, pues qué terrible, a la vez interesante, ¿no? Pero qué terrible, pero bueno, qué bueno que tú nos estás brindando esta pues verdadera historia, ¿no? De acuerdo a todo lo que tú has estado estudiando y que pues la idea de difundir estos conocimientos es ayudarle a la gente que abra los ojos, que se ubique, que deje de estar en el desconocimiento y en la ceguera total acerca de nuestra realidad, que además obviamente va a tener un impacto no solamente para nuestro futuro como país, sino como el Anáhuac y en el mundo. Y yo creo que estamos en un momento muy crítico en la historia, no solamente de esta región, sino del mundo. Y este tipo de conocimientos seguramente puede ayudar a permear para darnos esta valía que necesitamos, esta identidad que necesitamos, esta capacidad de ver el gran poder que nosotros hemos heredado y el buen uso que podríamos ahora darle a partir de tener este tipo de conocimientos. Vamos a terminar este tercer rumbo y te voy a pedir si en el siguiente rumbo nos cuentas más acerca de esto, Guillermo, por favor. Con mucho gusto. Estás escuchando GPS, tu guía personal de superación, el programa de radio donde te brindamos guías para que tú puedas construir tu propia ruta de vida. Estamos terminando el tercer rumbo de este programa con el maestro Guillermo Marín, quien nos está hablando acerca de la verdadera historia de los mexicas. Te pido que te mantengas en contacto porque aquí marcamos rumbo. Hemos llegado a tu destino. GPS, tu guía personal de superación.